Lo que querés escuchar, porque generamos los mejores contenidos para que te informes de primera mano, antes y mejor. Y mejor. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír. Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Luces y Sombras de nuestra historia. Como dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y nosotros lo que tratamos de contar es precisamente esas luces y esas sombras que tienen los hechos y los personajes históricos. Y hoy, en el Día del Pensamiento Nacional, porque un 13 de noviembre de 1901 nacía el gran don Arturo Jauretche, tenemos un programón. Vamos a hablar sobre Bernardo de Monteagudo con Marilina Juárez. Muy buenas noches. Javier Garín. Buenas noches. Y nuestro invitado de lujo, Darío Ferrazano, que después, sí, si querés saludar ahora, después vas a hablar un montón. Buenas noches, gracias por la invitación a los tres. Al contrario, mi nombre es Daniel Mojica y bueno, nos vamos a internar en este tema apasionante con un patriota que se las trae. Fue Darío un poco el que propuso hablar de, cuando hablábamos en la semana de invitarlo al programa. El compañero tiene hace años programas de radio. También es un admirador de la figura de Monteagudo, ¿no? Me estaba contando fuera del aire, sí. Y planteaba, bueno, ¿por qué no hablamos del tema del pensamiento nacional? Y la verdad es que si bien llamamos pensamiento nacional concretamente a ciertas doctrinas que empezaron a aparecer en los años 30 con Forja, lo cierto es que ese pensamiento tiene una larga forja, historia previa, una larga creación, y uno de los primeros que plantearon pensar las cosas desde acá, que en definitiva eso es un pensamiento nacional, fue Bernardo de Monteagudo, un hombre que, si bien estaba muy influenciado por las ideas de la Revolución Francesa, en las cuales se había formado, él nació el mismo año de la Revolución Francesa, nació en 1789, al mismo tiempo superó, digamos, esa matriz ideológica para tratar de buscar en el curso de los años un pensamiento propio latinoamericano, y por eso no es en vano ni caprichoso sostener que el pensamiento nacional lo podemos remontar incluso a pensadores como Monteagudo, ¿no? Sí, aparte dicen que era un gran ideólogo, ¿no es cierto? Y un patriota muy ferviente y bastante rígido. Creo que estaría dentro de la línea de Moreno, quizás, entre los patriotas. Sí, estaba dentro de la línea de Moreno, pero era un poco más jacobino. Más jacobino incluso. Era un muchacho muy joven cuando empezó su actuación y murió también siendo muy joven. Lo mataron a los 35 años, sí. Y aparte, Monteagudo fue un personaje esencial de todo el proceso de las guerras de independencia. Yo creo que fue el precursor, porque cuando él, digamos, idea el diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, eso ya es considerado la primera proclama independentista de América del Sur, ¿no? Esto antes de la Revolución de Mayo, inclusive, cuando él también es uno de los impulsores del levantamiento de Chuquisaca, en el cual es sangrientamente sofocado por Goyeneche, a las órdenes del virrey Cisneros. Entonces él es uno de los primeros que se levantan en esta idea de independencia de España, ¿sí?
con ideas, bueno, que había que independizarse, ¿no? También de España, entonces había que idear cómo hacerlo, ¿no? Que eso también es toda, digamos, una cuestión a analizar en Monteagudo, porque se barajaron, digamos, diversas propuestas, ¿no? Y ahí, bueno, viene esta división entre los mal llamados morenistas, los saavedristas, yo los diría los pro monarquía y los ilustrados. Aparte es bastante, digamos, oculto en la historia nuestra, Monteagudo. Claro, es una figura muy oculta porque se le atribuyen, digamos, comienza una denigración inmediata de Monteagudo. Yo tengo este libro que es El discípulo del diablo, Vida de Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. En este libro se llama El discípulo del diablo porque él, su maestro ideológico, cuando ya ingresa en las huestes revolucionarias en forma definitiva, es Castelli, que es otro individuo al cual la historia oficial lo ha negado bastante. Estudiaron juntos. No, en realidad así? No, era mucho más mayor, era de una generación anterior, Castelli. Castelli tenía 40 y pico de años cuando lo conoce a Monteagudo. Monteagudo tenía apenas 20 años. 20 años cuando se produce la revolución de Chuquisaca. En 25 de mayo de 1809, el llamado primer grito de libertad en América. Creo que no había cumplido los 20 años, tenía 19. Y le tocó en ese momento, claro, era otra época, ¿no? Pensemos que muchos militares empezaban a servir en los ejércitos patriotas a los 16 años, 15 años, con el caso de José María Paz, que se incorpora al ejército del Alto Perú con 16 años, o la Madrid, claro, ¿no? Y enseguida ascienden porque si eran valientes y atrevidos, lograban rápidamente un ascenso. Claro, o las jinetas se conseguían, digamos, en la pelea. Claro, y en el caso de Monteagudo, que no era militar, era abogado, se recibe de abogado ahí en Chuquisaca, mientras todavía era estudiante, es que se une a los grupos que están preparando la revolución, y en el año 1809 se lo ve repartiendo aguardiente mezclado con pólvora, esto cuentan las crónicas de la época, entre los sublevados en la plaza de Chuquisaca, para que se entonen, se pongan un poco borrachos y rompan más cosas, ¿no? Entonces, era un agitador. Claro, era un agitador, aparte de ideólogo, ¿no? Sí. Ideólogo, como decía ella recién, que, o sea, la forma de pensar, ¿no? En cómo encarar esa primera revolución y el silogismo que él plantea, eso ya es revolución misma. O sea, cuando él plantea las Américas son propiedad de España, el rey de España está impedido, entonces las Américas deben gobernarse así solas o a sí mismas. O sea, eso ya es revolución, ese pensamiento de decir, bueno, cómo agarrarle el contexto para darlo vuelta. Cómo utilizar las propias leyes en beneficio propio, digamos. Las propias leyes coloniales, porque supuestamente las Indias, digamos, eran propiedad personal del rey, y si el rey no estaba apto, estaba cautivo, entonces ¿por qué motivo iban a permitir que los gobernaran la Junta de Cádiz o la Junta de Sevilla? No tenía sentido, ¿no? Ese era el parte del planteo político, jurídico que se hacía. En realidad hay una cosa curiosa. Los revolucionarios en Buenos Aires, muchos de ellos, como Manuel Belgrano, tenían una postura a favor de llegar a un acuerdo cuando se produce el cautiverio de Fernando VII, llegar a un acuerdo con la infanta Carlota, que estaba en Río de Janeiro, que era la hermana, era de la misma dinastía, y era de la corona de Portugal, la Casa Real de Portugal. Inicia tratativas Manuel Belgrano en ese sentido. Esta misma posición en Chuquisaca es lo que produce la revolución de Chuquisaca.
Es decir, se utiliza como excusa que aparece este señor que mencionó hoy Marilina, Goyeneche, que era un mercenario. Sí, aparte era un sanguinario. Y un tipo muy sanguinario, Sí. sí, un general, un militar muy sanguinario, un hombre que no era español, era del Perú, de Arequipa. Aparece este señor con unas credenciales otorgadas por la infanta Carlota para negociar en su nombre. Y esto es lo que provoca inmediatamente el alzamiento del pueblo en Chuquisaca. Es decir, que cualquier excusa era válida en un sentido o en otro para tratar de sacarse de encima el yugo español. Claro, la dependencia de España, ¿no? Sí. Entonces, No, bueno, y entonces, personaje silenciado, no entiendo todavía bien por qué, o sí, en realidad, ¿no? Por todas sus ideas revolucionarias, y una de las tantas cosas, ¿no? Y que viene un poco de la mano con esto es su planteo sobre la unidad latinoamericana, ¿no? Él dice que en mi país es toda la extensión de América o América Latina, creo que dice, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que por eso, ese es uno de los motivos por los cuales aparece silenciado y rechazado en todas partes. Porque cuando se construyen los mitos de las historias nacionales, Chile hace su historia, Argentina a través de Mitre hace la suya, a mediados del siglo XIX, ¿no? En Chile se escribe la primera historia general de Chile, para la misma época que se está escribiendo la historia de San Martín y Belgrano por parte de Mitre. En Perú lo mismo, otro tanto, se van creando las distintas historias nacionales. Y había un personaje que no encajaba en ningún lado, que era Monteagudo, justamente porque él rechazaba las nacionalidades. Claro. Era una persona que se ponía en una posición continentalista, una posición que ya la había tenido Castelli. Castelli, cuando hace la primera expedición al Alto Perú, después de la primera victoria patria, que es la de Suipacha, él anuncia en alguna carta, en algún documento que ha quedado, su intención de seguir avanzando hasta Perú y lograr, él decía, entre Colombia, el Río de la Plata, Perú y Chile, tenemos que lograr un gran país. Esta idea de unidad continental, que no era algo descabellado, porque era parte de hecho claro, era mantener, digamos, el imperio español había funcionado así, digamos. Esta idea es recogida por Monteagudo y lo vemos a lo largo de toda su historia defender esa posición. Lo vemos en la Asamblea del año 13, donde hay dos proyectos de constitución que se elaboran, uno que es el oficial, que hace la comisión redactora de la Asamblea del año 13, y otro que elabora la Sociedad Patriótica, que estaba dirigida por Monteagudo, eran los viejos morenistas, que él toma el mando, digamos, después de la desaparición de Moreno, del asesinato de Moreno, y elabora un proyecto de constitución para los Estados Unidos de América del Sur. Sí. Y esta idea la vemos mantener por Monteagudo en toda su campaña, hasta que al final de sus días, cuando lo asesinan en Lima, se encuentra en su cajón de su escritorio, él era secretario en ese momento de Bolívar, uno de los colaboradores de Bolívar. Entre sus papeles encuentra algo que le había encomendado Bolívar, que era el proyecto, que creo que vos ahí tenés el texto. Sí, el ensayo sobre la necesidad de una federación general entre los estados hispanoamericanos y su plan de organización. Claro. Bueno, este título, ensayo, ¿no? Apuntaba a hacer una serie de propuestas para que los países hispanoamericanos, quedaba excluido obviamente Brasil, que estaba en otra... Por el idioma, digamos. No por el idioma, sino porque estaba en otro camino político, ¿no? Era la monarquía de Portugal que estaba ahí. Claro. Pero el resto de América unificado en una gran confederación, donde cada estado o cada parte iba a ser
un Estado confederado como era en Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro. Entonces, este planteo que propone Monteagudo, que se lo propone a Bolívar, después es también la inspiración para que Bolívar convoque al fallido Congreso de Panamá, que fue la primera tentativa, y que todos le atribuyen a Bolívar, digamos, esa idea, pero en realidad desde Monteagudo. Incluso hay un texto que yo tengo acá en el libro, en uno de los epígrafes, que pertenece a un historiador chileno, a Vicuña Maquena, si mal no recuerdo. Benjamín Vicuña Maquena dice: un hombre grande y terrible concibió la colosal tentativa de la alianza entre las repúblicas recién nacidas, y era el único capaz de encaminarla a su arduo fin. Monteagudo fue ese hombre. Muerto él, la idea de la Confederación Americana que había brotado de su poderoso cerebro se desvirtuó por sí sola. Ahí hay un punto muy interesante que acaba de decir Javier, que es la influencia de la independencia de Estados Unidos, ¿sí? La primera, antes inclusive de la Revolución Francesa y antes de la independencia de Haití, que es muy importante también porque la independencia de Haití es considerada por los realistas, por los españoles, como un mal ejemplo y una amenaza para toda la región, ¿no? Porque imagínense que una revuelta de esclavos que termina en independencia y que encima en el poder se establece un negro, entonces, o el poder, digamos, en el poder los negros, imagínense la amenaza que esto significaba para lo que eran las colonias españolas en América del Sur. Claro. Y con respecto a la independencia de Estados Unidos, es muy interesante ver los dos procesos, ¿no? El de la independencia argentina, o del Virreinato del Río de la Plata, y la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Inglaterra acepta rápidamente, muy rápidamente, la declaración de independencia de los Estados Unidos. Hubo un periodo... después de una guerra. Sí, no. Una guerra de independencia en donde España apoyó la independencia norteamericana contra Inglaterra, como Inglaterra apoyó la independencia de la América. Claro. Sí, y que Francia inclusive manda soldados a Norteamérica en contra de su enemigo de toda la vida, que era Inglaterra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Inglaterra una vez declarada la va a aceptar rápidamente porque sabe que es una potencia industrial y necesita ese mercado de algodón fundamentalmente, ¿no? Lo cual no va a pasar... Bien pragmático, digamos, los ingleses. Así que bueno, en el Virreinato de la Plata, digamos, si bien hubo la declaración de la independencia, pero el proceso fue mucho más largo. ¿Por qué? Porque España no era una potencia industrial. Fue una potencia en el siglo XVI. Después fue la franca decadencia, de la cual nunca pudo, digamos, levantarse, porque no tenía industria. Sí, entonces todas dependía de la materia prima de América, ¿no? Exacto. Afuera. Así que bueno, es muy interesante también ver cómo los procesos son regionales, mundiales, globales, ya desde el siglo XVI. Hay un historiador que se llama Emanuel Wallerstein que habla de esto, de la economía mundo que se empieza a desplegar en el siglo XVI con esta expansión de los mercados, ¿no? Es que si uno se mira la conformación del poder mundial en esta época, prácticamente son los mismos. Es lo mismo. Y si uno analiza la guerra, por ejemplo, la guerra de los 7 años, ¿sí? Es la primera gran guerra mundial. ¿Por qué? Porque intervienen las potencias europeas, las colonias americanas y las colonias de Asia y África, ¿sí? Entonces ahí ya se empieza, digamos... Que realmente es mundial. Porque, exacto, digamos, sí, abarca todo. Hay autores que la primera y segunda no las llaman mundiales porque se desarrollaron en Europa. Exacto. Sí, ya, digamos, todos procesos que se estaban mundializando de alguna manera por estas potencias coloniales. Exacto. Y fíjate lo que dice el propio Monteagudo, hablando de la importancia que para él tuvo la Revolución Norteamericana. Dice, fue la Declaración de Independencia de América del Norte fue cuando la libertad dio el primer grito en el continente que descubrió Colón. Aunque el gobierno español hubiese podido levantar en aquel mismo día alrededor de sus dominios una barrera más alta que los Andes, dice Monteagudo, no habría extinguido el germen de la grande revolución que se preparaba en Sudamérica, porque el mal ejemplo que se había producido en las colonias inglesas
Claro, cundió cundió, exactamente, y se vio que era posible. Acá habían sido sofocadas sucesivas sublevaciones, la más importante de la cual constantemente habla Monteagudo y muchos de los patriotas fue la de Tupac Amaru, claro, ¿no? Y este es otro rasgo que tiene el pensamiento de Monteagudo, que es la invocación al indigenismo, ¿no? Sí. la mayoría de los patriotas hacen un rescate, ¿no? Claro. De los pueblos originarios. De esa onda, digamos, Sí, sí, de Castelli, Monteagudo, San Martín, Belgrano. Claro, un sector que hacía Sí. esa reivindicación, había otros que querían Otros que pisotearlos, ¿no? Como siempre. Que tampoco hay que ver como el gran cuco a Saavedra, porque a nosotros nos han pintado en el colegio como el traidor de la revolución. Era un hombre que representaba otra línea política. Tenía pero nada otra, más. claro, tenía otra, digamos, otras ideas, y aparte, esto es muy importante, en Saavedra, él tenía el control de las milicias, que esto no es un dato menor, ¿no? Históricamente. Exacto. Por ese motivo, el hombre que de alguna manera lleva adelante, que esto es algo poco sabido también, siempre en toda revolución tiene que haber un rosquero atrás. Claro. Y ese Si no- rosquero era Castelli. Era el hombre que desde las sombras, de alguna manera, El había operador. unificado, Era el la- operador que lo había sentado a Moreno, que representaba el sector de Álzaga, ¿no? A Saavedra, que representaba las milicias, al sector propio de Castelli, con Belgrano y con Hipólito Vieites y todo ese grupo, y los Rodríguez Peña, que eran otro sector, ¿no? Y todo eso, más los comerciantes, Claro, más algunos Beruti. sectores de la iglesia, Claro. se armó un frente revolucionario en Buenos Aires. Después viene Monteagudo desde el Alto Perú, digamos, y pasa a tomar de alguna manera la antorcha de Mariano Moreno. Por eso lo nombran el director, el presidente de la Sociedad Patriótica, Sí. y por eso cumple ese rol, siendo tan joven, un rol de agitador muy importante, ¿no? Aparte dicen que tenía una capacidad organizativa muy destacable, ¿no? Sí, O sea, se dicen varias. Primero, que era un tipo muy inteligente. Segundo, que era muy mujeriego, que era una cosa espantosa. Era constantemente criticado por eso, ¿no? Pero él se ve que no hacía mucho caso a las críticas. Tercero, que era muy exaltado, llevando adelante posiciones extremas, posiciones que después cambia en su devenir, sí. Y después que era muy activo. Él era un propagandista, era una persona que escribía, siempre fundó periódicos, Sí, siempre escribió estos libelos La como el Gaceta. que mencionaba Marilina hoy, del diálogo entre Atahualpa. y Fernando VII, o como este que mencionaba Darío, de los ensayos, el ensayo para una confederación. Entonces era un intelectual muy activo. Pero ¿cómo lo podemos vincular, a través de qué pensamientos, con esta idea del pensamiento nacional? Y hay una frase que para mí, de alguna manera, preanuncia muchas cosas que dijo Arturo Jauretche, ¿no? A ver. Dice concretamente: los americanos, a ver si la encuentro para citarla textual, habían empezado a pensar de sí mismos con las ideas de sus dominadores. Y esto es para él la fórmula del sometimiento mental que se vivía Claro. en América. Entonces, a partir de ese momento, él propone que América tenía que empezar a pensar por sí misma. Tenía que elaborar sus propios conceptos y sus propias instituciones. No tenía que copiarlas. Hubo un primer momento en el que él intenta copiar. Después se da cuenta de que esto no es viable y empieza a proponer que la América vaya buscando sus propias forma. instituciones, sus propias ideas políticas. Él estaba muy influido por Rousseau, ¿no? Que había dicho: el hombre nace libre y en todas partes se encuentra encadenado, Sí. ¿no? En el contrato social. Pero desde ahí evoluciona a comprender que América necesita sus propias instituciones.
y le da mucha importancia al tema de la formación, de la educación, de la ilustración. Por eso la sociedad patriótica, por eso esas sociedades que se dedicaban a difundir el pensamiento político y a generarlo, ¿no? Él crea junto con San Martín en Perú la Biblioteca Nacional de Perú, con sus libros, era un lector empecinado, y con la Biblioteca de San Martín fundan la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Y que aparte también hay que destacar que si bien eran hombres que tenían ideas de la ilustración muy fuertes, justamente influenciados por su formación en Chuquisaca, que era la universidad, digamos, por excelencia que tenía a estos autores, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Pero estos patriotas nunca dejaron de, digamos, de conservar la impronta católica, ¿sí? Que es tan importante en América Latina. De hecho, cuando Moreno va a proclamar el contrato social que se utilice como libro, digamos, de texto en las escuelas, va, digamos, a cortar la parte en donde el contrato social va en contra de la iglesia, ¿verdad? Porque todavía no quieren despegar, digamos, de la iglesia, porque era un componente esencial de la cosmovisión latinoamericana, que esto es algo tan difícil, que esto es algo tan difícil de comprender para algunos, hoy inclusive, la cosmovisión latinoamericana está muy influida por la Iglesia Católica. Por la Iglesia, por los jesuitas. Exacto. De hecho, Monteagudo estudió en la universidad que había sido fundada por los jesuitas, la Universidad de Chuquisaca, ¿no? Tenemos que ir a un corte. ¿Qué les parece si vamos a escuchar el tema que habla de Monteagudo? ¡Qué bien! A ver si... La verdad que nunca supe que había un tema sobre Monteagudo. Siempre nos sorprende con algo, Daniel. Vamos a escucharlo. Gracias, Camilo. Cabalga de pueblo en pueblo por donde Dios nunca anduvo. Galopa contra el imperio y se hacen polvo sus muros. Su paso se vuelve fuego y el fuego se hace futuro. La historia la va escribiendo Bernardo de Monteagudo. Ya está en el viento y huele a trigo maduro, alzando a los que nacieron con más vergüenza que orgullo. La noche soltó sus perros y un cerco de 1000 verdugos, y aún sigue abriendo el cielo Bernardo de Monteagudo. Más que un hombre ya es un pueblo. Más que un pueblo ya es un mundo. Es un nuevo mandamiento. Nunca aceptarás el yugo. Nunca más la soga al cuello. Nunca más los pies desnudos. Porque ya quebró los miedos Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo, Bernardo de Monteagudo. Pobrezas de pelo negro, riquezas de pelo rubio. El oro es un sol con dueño, la sangre es un drama oculto. El hambre de los mineros se vuelve un caudal de puños
que arranca desde su infierno Bernardo de Monteagudo. Las ramas del árbol seco darán mañana sus frutos. Los débiles y los ciegos tendrán un mundo más justo. El sol de los nuevos tiempos vendrá del Tahuantinsuyo, la luz que sembró en el tiempo Bernardo de Monteagudo. Nunca más la soga al cuello, nunca más los pies desnudos, porque ya quebró los miedos Bernardo de Monteagudo, Bernardo de Monteagudo, Bernardo de Monteagudo. Un medio conocido en un formato diferente. Somos la evolución de la radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede... Bueno, acabamos de escuchar Bernardo de Monteagudo en la voz de Pablo Quintana con letra y música de Walter Reale. Muy Todo bueno el tema. Un hallazgo de La quien verdad les que- habla. La No verdad que teníamos todos los patriotas nuestros tienen su tema, ¿eh? No nos podemos quejar porque hemos encontrado para todos un tema, ¿no? La verdad que sí, y lo que me llama la atención de todos estos patriotas con los que venimos, digamos, haciendo en nuestros Ujú. programas, o sea, todos le dan mucha importancia a la educación, ¿no Exacto. es cierto? A la sí. educación del pueblo. Yo había rescatado de algo que decía recién Javier, una frase que dijo, según después los historiadores me dirán si es real o no es real. Dice que Monteagudo dice, la instrucción pública era la primera necesidad de las sociedades y el gobierno que no la fomenta comete un crimen que la más distante posteridad tiene derecho a vengar maldiciendo su memoria. Eso decía Monteagudo de los que no defendían la educación o no la promovían en el pueblo, ¿no? Sí, en realidad todos los jacobinos estaban en esa línea. Belgrano también hablaba de la importancia de la educación, de tener también este sistema de naval, digamos, de nuestros propios barcos, no nuestra marina mercante, para no tener que utilizar barcos extranjeros, ¿no? Así que para estos, digamos, para estos patriotas ilustrados, este sector, digamos, de la revolución, de estos revolucionarios, era fundamental, digamos, la educación del pueblo, ¿sí? Para lograr esta, digamos, esta iluminación, ¿no? En Claro. estas ideas. Seguro, también Sí. para que no sea tan fácil manejado, ¿no? Exacto. Dominado. Y Sí. No, perdón. Sí. No, digo, una de las cosas que por ahí va de la mano con esto es la idea que él tenía sobre patriotismo y ciudadanía, ¿no? Él hacía una clara diferenciación, decía, bueno, el amor a la patria sí, lo tiene cualquier persona que nace en un lugar, tiene amor a la patria, pero ser ciudadano es Ujú. otra cosa, decía Monteagudo. Ser ciudadano es, digamos, velar por los derechos del otro, y luchar para que el otro no sufra ningún tipo de cosa. Bueno, y amar a la patria y defenderla a muerte era más allá de, bueno, sí, nací acá y por eso... Del localismo Claro. territorial. Claro. Mira, yo Sí. tengo una Tenía frase una- textual que habla de eso. Dice, para amar a la patria basta ser hombre. Para ser patriota es preciso ser ciudadano. Ahí está, claro. Claro, Justamente ahí lo que justo lo decía que- Darío. Ahí estamos. Exactamente. Sí, Parecía sí. que nos pusimos de acuerdo. Salió bien. Y además, él planteaba, tomaba el concepto de libertad de la Revolución Francesa, ¿no? Pero le agregaba una dimensión social, Claro. porque él decía que si uno no es libre si no defiende los derechos de los demás. Nadie es libre si es injusto, decía. Exactamente. ¿No? Lo cual es un concepto Exactamente. totalmente distinto a la idea de una libertad meramente individual de hacer lo que uno quiere o no ser constreñido por la fuerza. Era una dimensión
mayor de la libertad, ¿no? Sí. Vos sabés que otra cosa de las que yo rescaté, no sé si será así, dice: Monteagudo maneja la opinión pública. Era un experto en inventar psicosociales a favor de San Martín, por ejemplo. Bueno. De manejar la opinión pública. ¿Cómo se puede Monteagudo con San Martín al principio tuvieron varias etapas en su relación. La primera fue de aliados. Cuando San Martín llega al país en 1812, que estaba el primer triunvirato, y cuyo cerebro era Rivadavia, Monteagudo, recién llegado a Buenos Aires, se asocia con San Martín y con Alvear. Sí. Para derrocar al primer triunvirato, cosa que hacen el 8 de octubre de 1812. Dan un golpe de Estado, lo voltean al primer triunvirato y hacen que se genere un nuevo gobierno, el segundo triunvirato. Ahí lo vemos a San Martín con sus tropas recién creadas, el regimiento de granaderos a caballo. Está Alvear, que era el hombre que tenía todos los contactos políticos, y también era muy joven, y Monteagudo aparece en la plaza nuevamente haciendo quilombo, ¿no? Como había hecho en Chuquisaca, y siendo uno de los, a través de la sociedad patriótica, de los que siempre iban por más, ¿no? Siempre se ponía en posiciones extremistas como para forzar, digamos, la situación. Más adelante. Después él se asocia con Alvear, porque se incorpora a la Logia Lautaro. Y el verdadero órgano político de la revolución a partir de 1812 es la Logia Lautaro, que a veces está en el gobierno y a veces no, pero manda igual, desde las sombras. Entonces, la Logia Lautaro tenía dos cabezas, que eran San Martín y Alvear, que estaban muy enfrentados. Y durante toda la primera etapa, Monteagudo se asocia con Alvear contra San Martín. Entonces, después cae Alvear, con todos los sucesos que provocaron su caída, sus varias defecciones, y Monteagudo queda en una situación muy débil. Incómoda. Incluso se tiene que ir del país, da unas vueltas por Europa, después regresa, y cuando regresa lo toma San Martín, lo recibe con cierta cautela, pero rápidamente se convierte en el cerebro, ¿no? San Martín era el jefe político y militar, y Monteagudo era el que se encargaba de la prensa, de las operaciones, de hecho se conquista el Perú sin haber librado una sola batalla, con las proclamas que lanzaba Monteagudo en una imprenta que la mayor parte de las veces no andaba. La llevaban en el barco, en la flota que se partió de Valparaíso, con las roscas que hacía Monteagudo con los peruanos para llevar gente, sacarle gente al orden colonial y sumarla, incluso sumó algunos nobles, ¿no?, a la causa de la revolución, y con la habilidad de San Martín militar, ¿no? Claro. El Alto Perú, hay que aclararlo, era a nivel geopolítico era un punto estratégico, digamos, el que ganaba el Alto Perú tenía la independencia prácticamente asegurada en la región. ¿Y por qué es tan importante el Alto Perú? ¿Y por qué es tan difícil ganarle al Alto Perú? Porque ellos habían tenido ya el antecedente de los levantamientos de Tupac Amaru y de Tupac Katari. Entonces, la sociedad, digamos, de Limeña, la sociedad también de lo que hoy es Bolivia, estaba muy reticente a a que eso levantara de nuevo una nueva rebelión de esas características tan sangrientas como las habían sido las de Tupac Amaru y las de Tupac Katari. Entonces, por eso es tan la importancia de conquistar el Alto Perú, ¿verdad? Pero aparte en el Perú era Lima era, digamos, la ciudad de los reyes, era la base de la contrarrevolución, era el lugar donde estaba todo el poder colonial concentrado. El virrey del Perú tenía más poder en algunas cuestiones, era más arbitrario su poder y sin limitaciones que el del propio rey de España, que tenía que rendir cuentas ante los organismos que venían desde la Edad Media, ¿no?
el virrey del Perú tenía un poder notable y además era una sociedad muy rica, muy desigual, con muchos nobles, digamos, enamorada de la idea de la desigualdad y de la aristocracia, ese espíritu aristocrático tan reaccionario. Cuando logra San Martín hacerse con el poder en Lima, es el comienzo del fin del dominio español, porque él no termina de liberarlo a América, lo hace Bolívar, pero lo hace sobre la base de esa primer derrumbe. Bueno, ¿no? y ahí hay un tema que es muy interesante, que es que Monteagudo presencia esta reunión, digamos, entre Bolívar y San Martín, porque él primero se había exiliado en Europa. No, pero él no estuvo en Guayaquil, en la reunión de Guayaquil no estuvo Monteagudo. Monteagudo estaba en Lima, sí. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Él, cuando lleva adelante las medidas de gobierno en Perú, las posturas de Monteagudo eran muy duras, ¿no? Muy duras. Entonces, le expropió a los españoles, les sacó todo lo que pudo, les despojó de sus fortunas, porque decía, no podemos permitir que usen lo que robaron en América para combatirnos. Y también fusiló, ¿no? No sé, él personalmente no, lo que llevaba adelante era una política muy dura de mucha represalia contra los españoles y de intimidación, un gobierno un poco del terror, digamos, en algunas cosas. El que fusiló, perdón, es Castelli. El que fusiló fue Castelli, sí. Que fue que fue tan criticado por esto, y cuando ¿quién se salva de no haber fusilado hasta Belgrano? Fusiló. Claro, no, lo que pasa es que él fusiló a jefes. El problema por el que se lo critica a Castelli es que fusiló a gente poderosa. Claro. Fusilar a un soldado desertor a nadie le importaba, pero él fusiló a 3 tipos que eran importantes, ¿no? Que eran, entonces eso causó espanto en la clase alta. No, y aparte con la excusa, lo traen acá, con la excusa de que había perdido Huaki. En la batalla de Huaki, esa batalla que fue una masacre realmente para el ejército patriota. Esa fue la excusa que tuvieron para traerlo y para enjuiciarlo. Sí, pero volviendo al tema de Monteagudo. Sí. Él no llega a presenciar esa reunión entre San Martín y Bolívar porque él queda a cargo del gobierno. Es decir, San Martín va a Guayaquil a reunirse con Bolívar. En el ínterin que se produce eso, hay una conspiración para derrocarlo a Monteagudo, que era ministro de gobierno de San Martín. Aprovechando la ausencia de San Martín, lo hacen destituir, lo obligan a renunciar, hay un alzamiento y se tiene que ir, se tiene que prácticamente tomar un barco e irse a Centroamérica, exiliarse. Porque era, digamos, aprovecharon la ausencia de San Martín para sacárselo de encima. En realidad era un golpe por elevación contra San Martín que dio la dirigencia peruana. Pero bueno, eso es parte de otros recovecos de la historia. De hecho, era tanta la bronca que le habían tomado los oligarcas, digamos, los aristócratas en Perú, que después lo asesinan cuando él vuelve con Bolívar. Prácticamente hubo una sentencia de muerte contra él porque lo tenían que matar porque le tenían terror a algunos de estos sectores, ¿no? Hay todo un tema, ¿no? Con la muerte ahí, no se sabe todavía quién. Sí, en realidad no fue, contrariamente a lo que sostiene Miguel Bonazo en esa novela La venganza de los patriotas, no fue ni la Santa Alianza, ni fueron los monárquicos, ni fueron los colonialistas. Quien manda quien ordena el asesinato de Monteagudo fue un patriota republicano que le tenía mucho temor. Le tenía mucho temor a Monteagudo por un peruano, porque no era de Perú, porque por su manera de manejarse. Faustino Sánchez Carrión es el que ordena el asesinato. No es ni la Santa Alianza, ni la monarquía, porque siempre queremos reducir la historia a blancos y negros, unitarios y federales, monárquicos y republicanos, y no es así. Y unos son buenos y los otros malos. Quien lo manda a asesinar a Monteagudo es justamente un republicano patriota peruano que se lo quieren sacar de encima por motivos de disputas de poder. No por un... Es más, una de las cosas
por las cuales se lo acusa a Monteagudo y era muy resistido en Perú es porque él defendía unas posiciones monárquicas. Claro. Él había empezado siendo un abanderado del republicanismo, pero después se da cuenta que es inviable en América el tipo de gobierno fuerte que él quiere con una república, y ahí empieza a tener un viraje y es uno de los que aconseja a San Martín también las ideas monárquicas, que una monarquía constitucional, no despótica, ¿no? Claro, una monarquía parlamentaria que Claro. fue otro de los proyectos de digamos, de este proceso de independencia, ¿no? Paso un aviso, esto es lo importante de Luces y Sombras de nuestra historia, o sea que A no ver. nos quedamos con, digamos, con una visión o con una mirada de los hechos, ¿no es cierto? O sea que si no, quedamos, No, digamos, aparte, las distintas alternativas. y no de- nos de quedamos los con la hechos. biografía Exactamente. digamos, de la persona o del héroe, ¿no? Porque es también tremendamente reduccionista, sería un embole descriptivo, ¿no? O sea, caer en el otro Sí. extremo de la historia que criticamos. Claro. Siempre el personaje en el proceso, porque todos estos personajes Están en un contexto. Exacto. Y algo importante, perdón, es que antes de todo esto, lo que sucede también y que produce mucho descontento entre los criollos, y más que nada en el sector del puerto, son las reformas borbónicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los Borbones, al querer recuperar, digamos, ese poder imperial que ya había caído, que era prácticamente irrecuperable, Carlos III es el que implementa toda esta serie de reformas en América, y al querer recuperar ese poder perdido, va a ejercer un control muy férreo sobre, digamos, los comerciantes del puerto, ¿sí? Porque ingresaba todo el comercio, era prácticamente por contrabando con Francia y con Inglaterra. Esto produce, digamos, grandes descontentos, no solo en el sector del puerto, sino también entre, digamos, el cacicazgo de el Alto Perú, porque ellos antes elegían a sus propios caciques, los españoles los dejaban de elegir y ahora mandaban directamente enviados españoles a, digamos, a controlar la zona, ¿no? Una pregunta, Darío. Sí, vos decime. en su momento estabas, si mal no recuerdo, Sí. estabas participando de una agrupación Exactamente, creada bueno. con inspiración en Monteagudo. ¿Cómo es eso? Ahí, sí, eso, claro, surgió en un contexto y fue ahí donde nos conocimos, ¿no? El espacio Monteagudo. Nada, éramos un grupo de gente que tenía ganas de hacer algo de distintas edades. Nos fuimos juntando, necesitábamos un nombre y estábamos a ver que sí, que no. Alguien trajo la idea de Monteagudo, empezamos a decir, bueno, a ver, Monteagudo. La inspiración también por la estatua de Monteagudo que hay ahí en... Ahí está en Parque, Parque Patricio, Patricio, ¿no? sí. Después, bueno, se sumó otro compañero que también es de allá de Parque Patricios y también lo tenía Monteagudo ya. Desde hace tiempo venía tratando de buscar algo con Monteagudo y nos encontró a nosotros. Y nosotros te encontramos a vos, Javier. Y ahí es donde empieza nuestra relación, nuestra amistad. Nos traes este libro, que está muy bueno, que lo recomiendo. Bueno, Yo lo gracias. tengo autografiado. Yo eso después lo voy a ver. No, mentira. Y la verdad que sí, la idea era, en un momento donde la militancia empezó a explotar otra vez, era hacer algo que rescatara los valores precisamente de todos nuestros patriotas, y ahí fue donde elegimos la beta de Monteagudo, que como dijimos hace un rato acá, está bastante olvidado y de forma Exprofeso. Es profeso, sí. tal cual. Nos pareció todo, o sea, la idea de él de no haber límites, de ser todo una unidad. La verdad que es algo que no se escucha en estos días, que hubo sí algún que otro intento, pero que se diluyó, y que la verdad que está buenísimo por eso, ¿no? Por, digamos, la idea de ser parte de algo. Y
incluso todo un continentalismo que creo que los expositores más sistemáticos de eso habrán sido Monteagudo y Perón, digamos. Habrá habido otros, ¿no? Pero me parece que han sido los más con fuerza, importantes, digamos. Sí, con mucha fuerza, sí. Y Bolívar, bueno, no podemos olvidar a Bolívar, pero digamos, Bolívar era un hacedor político, digamos, pero claro, teórico, que hayan desarrollado una doctrina sobre eso, sí, Monteagudo y Perón, ¿no? Sí, incluso en el otro libro lo traes vos, eso de... Sí. De la unidad latinoamericana que hablaba también el general, Perón. Sí, la verdad que Monteagudo es un tipo muy rico en todo. Están los escritos de él también recopilados que a veces a mí me cuesta leer por una cuestión de que está en el español antiguo. Claro, sí. Y la verdad que difícil, sí. Mete comas por un montón de lados. Sí, nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos. Pero la verdad que sus ideales y esto que por ahí hablaba al principio, ¿no? La visión revolucionaria del tipo para agarrar algo y darlo vuelta y sacar de eso lo que realmente quiere, ¿no? Sí, utilizar los propios argumentos de la opresión a favor de la libertad, ¿no? Propio. Y también cómo habla con tanto amor sobre la patria y sobre los conciudadanos o los ciudadanos, como él dice, ¿no? Eso también sí. Vos lo comparabas con Perón. ¿Cómo le resuena esta frase de Monteagudo? Difícilmente produce grandes cosas el hombre aislado. Su genio, su carácter, su talento, todo permanece circunscripto al círculo de sí mismo. Y solo en la unión con sus semejantes descubre lo que es en sí y lo que puede influir en ellos. Claro. Solo la organización vence el tiempo. Claro. Sí. Por eso hay muchas similitudes. Similitudes también con el pensamiento de Jauretche, de buscar un pensamiento nacional, ¿no? Totalmente. En eso también hay muchas similitudes. Por eso cuando hablábamos con Darío de tratar de estos temas, el nombre de Monteagudo nos surgió naturalmente, ¿no? Tal cual, sí, y como contraposición por ahí, lo que te planteaba al principio, ¿no? Que, digamos, Monteagudo y esto, ¿no? De la extensión de todo un continente y, por ejemplo, ideas como las de Sarmiento, que decía que precisamente el problema de la Argentina es la extensión, ¿no? Entonces, como en una historia contemporánea casi entre ellos dos, muy contradictorios, ¿no? Muy contradictorios. Bueno, sí, Sarmiento es para hacer un programa entero. Uno o varios, ¿no? Pero digo, la contradicción. No, sí, lo que pasa es que Sarmiento es un hombre de otra, digamos, de otra época, primero. Sí. Eso no le quita que sus ideas horrorosas en cuanto a, esa binomia espantosa civilización-barbarie. Pero sí tiene, digamos, otras ideas, ¿no? En cuanto a lo que para él era, digamos, el ejemplo de la unidad. Él trae Sarmiento está muy influenciado, sí, porque él viaja a Estados Unidos, entonces trae muchas ideas de allá en cuanto a que dos cosas muy importantes, educación, sí, y lo que es propiedad de la tierra. Que eso son las dos. La pequeña propiedad que quiere promover, sí. Que eso son dos medidas democratizantes que promueve Sarmiento, que son progresistas, digamos. Después hay otras cuestiones que son profundamente reaccionarias, ¿no? Exacto, sí. O esta cuestión de el cercamiento de las tierras para lograr una mayor, que fueran más productivas, ¿no? Pero para que no hubiera latifundios. Exacto. No hubiera concentración de la tierra, digamos. Sí. Aparte Sarmiento era un proteccionista, que esto es un detalle que ningún historiador revisionista lo quiere aceptar. Pero Sarmiento, Vicente Fidel López, eran hombres que promovían un tipo de economía más cerrada, que digamos ya el liberalismo clásico. Hay por ejemplo, decía Monteagudo, hablando de esta cuestión de que hay que liberar la mente, ¿no? Para poder ser independientes. Decía, qué tranquilos vivían los tiranos
y qué contentos los pueblos con su esclavitud antes de esta época memorable. Parecía que nada era capaz de turbar la arbitraria posesión de aquellos, ni menos despertar a estos de su estúpido adormecimiento. ¿Quién se atrevía en aquel tiempo a mirar las cadenas con desdén, sin hacerse reo de un enorme atentado contra la autoridad de la ignorancia? La fanática y embrutecida multitud no sólo graduaba por una sacrílega quimera el más remoto designio de ser libre, sino que respetaba la esclavitud como un don del cielo, porque era verdad, estaba... entonces cuenta que rogaban por la salud del tirano, del rey, ¿no? Cuando nacía el príncipe heredero, todos festejaban a su futuro opresor, ¿no? Si alguno por desgracia rehusaba eso, moría ignominiosamente por traidor al rey. A esta sola voz se estremecían los pueblos, temblaban los hombres y se miraban unos a otros con horror, creyéndose todos cómplices en el figurado crimen del que acababa de expirar, cuando ejecutaban a uno, ¿no? En este deplorable estado parecía imposible que empezase a declinar la tiranía sin que antes se llenasen los sepulcros de cadáveres y se empapase en sangre el cetro de los opresores. Impresionante. Claro, por eso las acusaciones, ¿no? que tenía. Claro, exactamente. Pero bueno, de este hombres como Monteagudo es lo que han hecho posible que América se independizase, con todos sus errores, con todos sus defectos, con la crueldad que algunos le dicen, que lo acusan de haber sido un implacable perseguidor de los españoles. Bueno, pero los conquistadores, digamos, no eran nenes de pecho. Claro, exactamente, en un momento de una guerra revolucionaria, ¿no? Exactamente. Bueno, se nos está yendo el programa, tenemos que agradecerle a Darío su presencia en el antes de que nos vayamos muchas gracias y de agradecerle, ¿nos podrás comentar qué es lo que estás haciendo? Sí, rápidamente. Estamos en un teatro bar con un programa de radio y teatro. Se llama Escucha Monos Radio Show. Están todos invitados. Vamos a estar este viernes, el viernes 8 de diciembre y el 15 de diciembre. Es un programa de radio llevado a un teatro bar. Es el programa que hacían ustedes, vos con tus compañeros. ¿Y dónde lo hacen? Lo hacemos en Rivadavia 3832, la casa del señor Duncan. ¿A qué hora? De aproximadamente 20:15 estamos arrancando hasta las 22. Repetinos la dirección. La dirección es Rivadavia 3832, esto es Capital Federal, el lugar se llama la casa del señor Duncan. Escucha de Mono Radio Show, entrada gratis. Ya está la chica que hace, ¿cómo es? Imitaciones. Abigail Ceballos está con nosotros. Que, bueno, vos la conociste, has venido al programa anteriormente y sí, está ella con nosotros. Así que bueno, la invitación está hecha. ¿Música también tienen? Música en vivo tenemos, vienen gente a tocar en vivo, hacen acústicos ahí en vivo, así que... Ahí está. Allí estaremos uno de estos viernes, entonces nos llegaremos hasta allí. Esto ha sido Luces y Sombras de nuestra historia. Gracias, Darío. Un saludo para Camilo que nos puso en el aire. ¿Quién quiere oír?